Buenos días, licenciada. Mi nombre es John Henry García, estudiante de psicología. Siendo hoy 28 de julio, exactamente las 11:20 de la mañana, voy a explicar sobre o hacer un breve resumen sobre lo que es la unidad número 3 y la unidad número 4 del contenido de dichas unidades. Entre estos, primero vamos a hablar sobre lo que son los autoinformes. Esto es parte de la unidad 3, cabe recalcar. Un autoinforme supone un mensaje verbal que un sujeto emite sobre cualquier tipo de manifestación propia. Mas, sin embargo, el autoinforme no solo es capaz de dar cuenta lo que es la experiencia subjetiva, sino una inmensa constelación de eventos, tanto internos como también externos, y tanto subjetivos como objetivos. Paralelamente, los autoinformes han sido empleados desde la psicología diferencial de la personalidad con base de la evaluación y mediación de rasgos y han sido los métodos prioritarios en la psicología. Dentro de lo que son las características de los autoinformes tenemos que cualquier información verbal sobre un mismo, es decir, un informe en primera persona, y más aún en cualquier respuesta a una pregunta sobre uno mismo, implican procesos de memoria, pensamientos y también de lenguaje. Así contamos con unos parámetros bien conocidos tales como el tipo de información que se requiere, el tiempo al que se refiere la información demandada y también el nivel de elaboración que exige el sujeto para contestar a la demanda. También lo que es el grado de accesibilidad y la constatación del autoinforme y finalmente las inferencias que el evaluador va a realizar sobre la información suministrada. También hablando un poco sobre lo que es el procesamiento de la información y autoinforme, tenemos que en diversas publicaciones Simon Al en Newells en el 72 y también Simon Erickson en el 80 han planteado un modelo sobre el procesamiento de la información aplicable a los informes verbales. Brevemente, se asume básicamente que cualquier información puede ser almacenada en diferentes estructuras de memoria, pasando de un almacén sensorial de una corta duración a una memoria a corto plazo. Ahora también podemos hablar un poco sobre lo que es, sobre lo que se informa. Sobre lo que se informa, ya que hemos hablado sobre la importancia del nivel de transformación y elaboración de ello, se deduce que existe una gran variedad de eventos informables, difíciles de clasificar. Por esto, vamos a analizar las fuentes de variación más importantes de los autoinformes, a saber el contexto en el que se realiza el autoinforme, también lo que son los tipos de preguntas y los formatos de respuesta y el tipo de construcción, el tratamiento al que los datos son sometidos. Hablando un poco más de lo que es el autoinforme, también tenemos lo que es el contexto. El contexto, cuando se pretende recoger información verbal de un sujeto sobre sí mismo, esto se puede hacerse bien, y en el laboratorio o en alguna consulta. Bien, en la situación natural en que la conducta se presenta, van a haber dos posibilidades: los autoinformes realizados en el laboratorio o la consulta. En la mayor parte de los casos, los autoinformes se recogen en la situación artificial que supone la consulta del evaluador. En este caso puede ser la extensión o también puede ser el laboratorio. Pueden ser también cuestionarios, inventarios, escalas y demás técnicas que pueden existir para autoinformes, ya que sean requeridas para la vida cotidiana y que pasa del sujeto que se aplican en situaciones estándares o el lapso que podría considerar las pruebas de laboratorio. Dentro de lo que son los autoinformes también tenemos lo que es los autoinformes en situación natural. El sujeto puede dar información sobre sí mismo
en el momento o poco después de producirse en la vida real. Es decir, los sujetos pueden producir manifestaciones verbales sobre las respuestas motoras, cognitivas, que pueden ocurrir en la vida cotidiana. Si el psicólogo evaluador está presente y puede registrarlas personalmente, o bien, si no es así, el sujeto puede realizar anotaciones escritas sobre ellas para entregarlas posteriormente al evaluador. En este momento tan solo se pretende hacer un poco de hincapié en lo que es la posibilidad de registrar los informes en todas las situaciones naturales que pretenda el caso. Un poco sobre eso, sobre lo que son las preguntas, vamos a hablar las formas de elicitar un autoinforme. Son de lo más variado, sin pretender ser tan exhaustivo. Los más comunes de los tipos de preguntas son lo que es máxima especificación de la respuesta y el estímulo que provoca. Ya puede ser del tipo como decir, ¿tiene taquicardia cuando sube en un ascensor? Ese tipo de preguntas se pueden hacer. La otra puede ser preguntas en términos generales, sin especificaciones, como decir, ¿te sientes tenso? Otra puede ser seleccionar entre un listado de estrategias o pensamientos que has utilizado en un determinado tiempo. Ya puede ser natural o artificial. También lo que es autoobservar y registrar en un tiempo real un comportamiento previamente definido. Otra puede ser expresar en voz alta todo lo que pasa por la cabeza en una situación determinada, es decir, que exprese verbalmente sus pensamientos y sentimientos. Otra puede ser enumerar las personas importantes de su vida, compararlas con sus propios conceptos, y la última también puede ser pedirle que haga una narración de su vida o una entrevista que nos hable de su infancia. Ahora, hablando un poco sobre lo que son las preguntas estructuradas. Sobre las preguntas estructuradas tenemos que la mayor parte de los autoinformes utilizados en la evaluación psicológica, claro, excepción hechas por algunas entrevistas técnicas o narrativas, constan de una serie de preguntas claramente definidas a la que el sujeto debe responder de forma también prefija, tales como el autoinforme, que difieren, no obstante, es una continua generalidad específica. Sobre las preguntas no estructuradas, también existen las posibilidades de dar total libertad al sujeto a la hora de autoinformar e instalarle a que lo haga de la forma que mejor le plazca o que mejor le parezca. Las entrevistas no estructuradas son instrumentos que no se requieren sino una pregunta muy vaga, como hábleme de usted, o sea, una pregunta abierta. O también puede ser otra pregunta que diga, cuénteme de su vida. Asimismo, la técnica de pensamiento en voz, que generalmente supone un autoinforme no estructurado, ya que se lo pide al sujeto que verbalice todo lo que pasa sobre la cabeza. Así podemos concluir diciendo que los autoinformes pueden responder a muy diferentes reactivos. Sobre lo que son las respuestas dicotómicas, también la pregunta suele contener una afirmación. Puede ir seguida de una doble alternativa de respuestas en términos de sí o no, si es apropiado o no es apropiado. Esta alternativa suele complementarse con la posibilidad de no marcar ni la una ni la otra, ya sea una duda o de una explicación. Lo que son las respuestas escalares son, o de apreciación, también llamadas así. El sujeto debe puntuar una escala de 3 o más puntos si un determinado reactivo es aplicable y con medida. La intensidad o frecuencia con la que la afirmación aplicable al sujeto se expresa según distintos procedimientos es la escala numérica, como por ejemplo del 0 al 5, del 1 al 10, así. O una escala gráfica, o también una escala una escala adjetiva.
Lo que son las alternativas ordinales por parte, es posible pedir al sujeto que asigne un orden de preferencia a 3 o más elementos según el grado en lo que va a ser aplicable o a lo que se prefiere. Por ejemplo, existen instrumentos en los que se presenta un conjunto de elementos que el sujeto deberá jerarquizar en orden de elección. En base a lo que son las respuestas abiertas, si lo que nos interesa es conocer ampliamente qué es lo que piensa, qué se siente o hace una persona, tendremos que preguntar sobre ello, o sea, permitiéndole que responda de forma más genuina posible. A continuación, algo breve del contenido de la unidad número 4, sabiendo de que ya hemos finalizado con lo que es la unidad número 3, con la explicación. En lo que es la unidad número 4, tenemos lo que son las técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas fueron definidas por Linsley en el 61 como un instrumento especialmente sensible para revelar aspectos inconscientes de la persona que provocan una amplia variedad de respuestas subjetivas, son multidimensionales, y los datos inusualmente son mínimos de conocimiento por parte del sujeto. Generalmente el material estimular presentado ayuda a provocar lo que es la imaginación del sujeto y realiza incorrectas interpretaciones de parte de sí mismo. De parte de lo que es la característica de los tipos de técnicas proyectivas, tenemos la primera, que es las técnicas proyectivas, ser parte del sujeto que cuenta una estructura básica y estable de la personalidad. La segunda es lo que es la organización de la estructura de la personalidad, que hace necesario distintos niveles de profundidad en su análisis. La tercera, que existe una relación entre lo inobservable que integra las estructuras de la personalidad y las manifestaciones conductuales. La cuarta, que viene siendo toda la respuesta ante el material proyectivo, que no es casual, sino significativo y será entendido como un signo de una personalidad del sujeto. La número 5, cuanto más ambiguas sean las propiedades de los estímulos, tanto más refleja lo que es la respuesta entre ellos. La número 6, que el sujeto no es consciente de la relación entre su respuesta y su mundo interno y es difícil que pueda falsear su respuesta. Y la número 7 y última, que habla sobre lo que es el análisis, que son sometidas las respuestas de los sujetos a las técnicas proyectivas, ha de ser fundamentalmente de cualitativo y global. Dentro de lo que son lo que es lo estructural, se puede utilizar material visual de escasa estructuración, que el sujeto debe estructurar diciendo lo que ve a lo que se puede parecer. Por ejemplo, el psicodiagnóstico. Lo que es la temática, también se usa material audiovisual con distintos grados de estructuración, como por ejemplo el test de apreciación temática. En lo que son las constructivas, se pueden usar lo que es el test del pueblo, que eso puede ser de material concreto que el sujeto debe organizar en función de distintas consignas. En lo que son las asociativas, tenemos una consigna verbal o escrita, por la que el sujeto ha de asociar o complementar verbalmente palabras, frases, o puede ser también cuentos, como por ejemplo las frases incompletas, las fábulas de Dush, entre otros tipos de cosas. Entonces, lo que es las perspectivas de futuro de las técnicas proyectivas, entendemos que de la descripción de las técnicas proyectivas y de los datos relacionados con su utilización y garantías, se suelen hacer predicciones que al mismo tiempo se reclaman un mayor esfuerzo de la investigación para esclarecer o mejorar sus garantías científicas. En base a lo que es el TCT, que es lo que es el test de la teoría clásica, este proceso seguido de la construcción de un test constituye de una forma clara a la calidad de las mediciones obtenidas, aunque con pequeñas diferencias en cuanto al alcance de las distintas actividades a desarrollar para la construcción de un test. Hay un consenso amplio para los pasos generales del proceso.
Un poco hablando sobre lo que es la construcción racional, tenemos que son que esta aproximación inicial, el proceso lo puede elaborar de elaboración, o sea, lo puede elaborar con un test de la redacción y la población inicial de varios ítems. En lo que es la construcción empírica, también se inicia el proceso de construcción del test con la elaboración de los ítems que se pretenden elaborar, que maximicen las diferencias entre las respuestas de las personas en la dimensión o constructo de interés. Dicho de otra manera, los ítems que optimicen lo que es la predicción en un criterio o un estatus determinado. En base a lo que es la construcción analítica factorial, tenemos que es el rasgo definitorio de esta estrategia de construcción, es el énfasis en la que la estructura interna finaliza el cuestionario. Entrando un poco en lo que es la clasificación de los test psicométricos, tenemos que la gran cantidad de test psicológicos publicados a lo largo de la historia de la evaluación psicológica ha llevado a muchos autores a intentar establecer algún tipo de clasificación. Por ejemplo, tenemos lo que es el test de la inteligencia. El test de la inteligencia, o también evaluación individual de la inteligencia. La evaluación de la inteligencia comienza con la publicación de la escala métrica de la inteligencia de Binet y de Simon en 1905. Durante cierto periodo de tiempo que gira en torno a este instrumento, de tal modo que se puede afirmar que la mayoría de los instrumentos de evaluación de la inteligencia se han elaborado como desarrollo, como alternativa. Dentro de lo que es los test de inteligencias colectivos, la inteligencia general frente a las baterías de aptitudes, el propio desarrollo de la medida en la psicología lo hizo en la Primera Guerra Mundial, que se buscaran procedimientos colectivos de evaluación de la inteligencia, y por ello surgieron el alfa y el beta, así como el Hermes Test. Inicialmente se partía de un esquema existente de la evaluación de la inteligencia como capacidad global, pero el formato de presentación, que era en papel y lápiz, imitaba las tareas que podían ser incluidas dentro de los tests, sobre todo cuando se quería eliminar los aspectos verbales con la evaluación de la inteligencia en adultos. Hablando un poco sobre lo que es el test de la personalidad, se puede decir que la evaluación de la personalidad mediante los tests, esta de aquí aparece un poco más tarde que lo que es la evaluación de la inteligencia, lo que implica que la teoría psicométrica clásica estaba un poco más desarrollada y supone que los diferentes instrumentos de evaluación de la personalidad, estos de aquí, vayan a ser elaborados siguiendo una de las diferentes estrategias que se usan para la construcción antes comentada, de lo que ya estábamos hablando, en función de lo que es su base teórica y también de lo que son sus objetivos. Esto se basa en lo que es el test de la personalidad. Bueno, con esto concluyo mi intervención. Espero haya sido un poco entendible y muchas gracias.